Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, Señor, vengo a ti, Señor, a mostrar mi gratitud, a mostrar mi gratitud. Vengo a ti, 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 Señor, vengo a ti, Señor, a mostrar mi gratitud, a mostrar mi gratitud. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová nuestro Dios. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Gracias le damos a Dios por una oportunidad más que nos da de poder estar aquí al aire, conectados, comunicación con cada uno de ustedes. Si usted está escuchando las transmisiones de los programas de esta radio por internet, que Dios lo bendiga. Deseamos que Dios esté en sus corazones, en sus hogares, y que Él añada bendición a sus vidas en todos los sentidos, en todas las áreas. Les deseamos lo mejor de parte de Dios para ustedes y que Dios los bendiga. Nuevamente le damos gracias a los hermanos que dirigen este equipo de radio por internet, todos los hermanos predicadores de la Iglesia de Cristo de diferentes partes, de diferentes países. Les damos gracias, hermanos, por invitarnos, por dejarnos formar parte de este equipo. Esperemos que siempre todos estemos sujetos a la voluntad y autoridad de Dios para hacer únicamente lo que Él quiere, que es predicar su palabra, que es llevar su mensaje para que muchos corazones sean edificados, sean transformados y muchas almas puedan ser salvas y podamos llegar a muchos seres humanos a través de este medio. Hermanos, Dios los bendiga y que Él haga prosperar la labor de cada uno de ustedes
y el esfuerzo que cada uno de ustedes hace para poder llevar la palabra del Señor a través de este medio. Gracias le damos a Dios por un tiempo más que Él nos da de poder estar aquí al aire, de poder estar hablando a través de este medio. Y vamos a ir nuevamente a la palabra del Señor y vamos a dejar que la palabra del Señor sea quien dirija nuestros corazones y nos enseñe en esta bendita noche. Vamos a ir a Dios en una oración para que Él bendiga nuestra mente, para que Él santifique nuestro ser y para que seamos dirigidos por Él y su palabra pueda ser ministrada a través del Espíritu Santo. Vamos a orar porque Dios se merece toda honra y gloria y Él es el que tiene toda la autoridad por sobre todas las cosas. Así que les invito a todos los hermanos que nos están escuchando y a todos los amigos también que nos estén escuchando, que nos acompañen a orar para que el Señor tome el control de los pensamientos y los corazones de cada uno de nosotros. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Bendito Padre que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das de poder conectarnos a través de esta radio por internet. Gracias, Padre, por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder, Señor, hablar tu palabra a través de este medio. Gracias, Padre, porque a ti te debemos todas las cosas. Tu palabra dice, Señor, que todas las cosas están sujetas a tu autoridad. No se mueve la hoja del árbol sin tu voluntad. Así que en tu voluntad vivimos, en tu voluntad nos movemos y sabemos, Padre, que esta obra es tu voluntad, es tu propósito, es tu plan y tú has permitido que esto llegue a realizarse, Padre. Padre, te pido que bendigas mi mente y mi corazón en esta noche para que tu palabra pueda ser hablada, Señor, a través de mi voz, a través de mi boca, a través de mi ser. Sabemos, Padre, que solamente somos un instrumento. Como dijo el apóstol Pablo, ante tus ojos somos, quizás ante el mundo somos imperfectos, somos personas ordinarias, pero somos extraordinarios cuando nos sujetamos a tu poder, cuando nos sometemos a tu autoridad. Y quiero, Padre, que tú tomes el control de nosotros para que tu palabra pueda ser hablada a través de nosotros y aunque seamos un instrumento de inmundicia, tú nos has hecho para ti y para tu honra y tu gloria un instrumento de edificación, un instrumento útil a tus manos, gracias a la misericordia que nos mostraste a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz para rescatarnos. Gracias, Padre, por esa obra, porque estamos en pie gracias a tu voluntad. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados y que nos ayudes y nos enseñes a perdonar a quienes nos ofenden. Te pido, Padre, que bendigas a todos los corazones de todos nuestros hermanos que están quizás escuchando los programas de esta radio por internet. Te pido, Padre, que tú estés con ellos, que tú los ayudes en todo lo que necesiten, que tú añadas beneficios a la vida de cada uno de ellos, para que sus familias puedan progresar, para que sus casas puedan subsistir y para que tu ministerio que se está llevando a cabo en la vida de cada uno de nuestros hermanos siga en pie y pueda llegar, Señor, a esa meta final que todos esperamos, que es la vida eterna. Te pido, Padre, que bendigas a todos mis hermanos, que estés con cada uno de ellos y que en esta noche dirijas sus mentes hacia tu palabra, hacia tu voluntad, para que cada uno de nosotros seamos edificados conforme a tu palabra. Bendice también a todos los amigos que quizás nos estén escuchando en diferentes partes de este planeta, en Centroamérica, en México y en parte de acá de los Estados Unidos. Te pido, Padre, que tú estés con cada uno de ellos también. Permite, Padre, que tengan el tiempo de prestarle atención a tu palabra para que puedan conocerte, puedan observar y entender, Señor, quién eres tú
y obedecerte, Padre. Lo único que tú necesitas de cada corazón es obediencia, es que aprendamos a amarte por sobre todas las cosas. Y te pido, Padre, que dirijas cada uno de esos corazones, que tú los bendigas y los edifiques, y que tu palabra pueda estar en ellos como una semilla que dé fruto a su tiempo, frutos para vida eterna. Bendícelos, Padre, a cada uno, bendícenos a todos por igual, y vamos a iniciar esta conversación de tu palabra en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y amigos, una vez más vamos a ir a la palabra del Señor para aprovechar el tiempo que tenemos a través de este medio. El tiempo es limitado, pero sabemos que todo se debe de hacer decentemente y con orden, según lo que la palabra del Señor nos enseña. Así que es necesario que haya un orden, que haya un tiempo limitado para poder llevar a cabo la administración de todas las cosas. Y para todos los amigos que nos estén escuchando, hermanos, amigos a través de esta radio, su radio amiga, que es Mensaje de Amor para Salvación. Este es el programa dirigido por su servidor, su hermano y amigo Abel Pérez, de acá de la ciudad de Palm Beach Gardens, Florida. Estamos para servirles, para responder cualquier pregunta, cualquier inconveniente, cualquier inquietud, también para platicar y conversar de la palabra del Señor a fin de que todos seamos edificados. Les envío un saludo a todos desde acá de la ciudad de Palm Beach Gardens, Florida. Este es su mensaje, este es su programa Has Buscado la Paz, dirigido por su servidor a través de este medio de radio por internet, su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Hemos venido hablando de algo bien importante para la vida cristiana, para la vida de los hijos de Dios, y vamos a seguir dando unos pasos más, vamos a seguir observando otras cosas muy importantes que la palabra del Señor nos enseña, cosas que nosotros como hijos de Dios debemos de practicar, hermanos y amigos. Primero, para conocer quién es Dios, necesitamos comprender su voluntad, necesitamos comprender su propósito para con nosotros, pero es imposible conocer esa voluntad, ese propósito, ese plan, si no le prestamos la debida atención a Él, si no le dedicamos el tiempo que Él necesita que le dediquemos, que si no observamos, investigamos su palabra. Es difícil que podamos entender el plan de Dios para con nosotros. Y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12 y versículo 2 que el propósito de Dios es bueno y perfecto, es bueno y agradable. Para poder entender que el mensaje de Dios es bueno y perfecto y agradable para nosotros, necesitamos observar la palabra de Dios y estar plenamente convencidos de lo que Dios nos enseña, estar plenamente tener una convicción plena de lo que entendemos de Él. Y eso es uno de la meta que tenemos como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo. Nuevamente repito, Juan capítulo 17 y versículo 3, cuando Jesucristo dijo que la vida eterna consiste en conocer a Dios, que es el único Dios, y a Jesucristo a quien Él envió y puso como propiciación de nuestros pecados. Entonces, el perdón de nosotros, la salvación de nosotros, los beneficios de Dios solamente podemos recibirlo cuando llegamos a descubrir quién es Él, cuando llegamos a amarlo y cuando llegamos a creer en el sacrificio que fue realizado en la cruz para que nosotros pudiéramos tener una opción o pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados, y esto fue a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, por esa razón el apóstol Juan también dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, y el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. Así que entonces, para poder nosotros recibir los beneficios de Dios y decir que conocemos a Dios, la única forma es observando quién es Él, investigando quién es Él,
creyendo quién es Él, amándolo por sobre todas las cosas y sobre todo recibiendo a su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y Jesucristo dijo, todo aquel que en Él creyere recibirá perdón de pecados, recibirá salvación. Pero el que rehúsa creer en Jesucristo, que es el método o el autor de la salvación, ya ha sido condenado. Entonces, la única manera de nosotros poder estar seguros de que hemos conocido a Dios es que ya hayamos recibido a Jesucristo y estemos en ese proceso de conocimiento de lo que es Dios y amarlo, entonces poder amarlo. Así que es bien importante el estudio de la Biblia, el estudio de las Escrituras y entender entonces el plan, el completo plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, como cristianos tenemos instrucciones, tenemos reglas, tenemos enseñanzas doctrinales que tanto el Señor Jesucristo como sus apóstoles nos han dejado a través de las Escrituras. Y lo que nosotros podemos hacer es aceptar esas Escrituras, y no solamente aceptar esas Escrituras, sino practicar lo que las Escrituras nos muestran, nos enseñan. El Señor Jesucristo habló mucho de cómo poder agradar a Dios. Los apóstoles se preocuparon por dejarnos instrucciones de beneficio para nuestra vida espiritual, de cómo nosotros podemos estar en pie y cómo podremos estar en pie cuando Jesucristo se manifieste por segunda vez. Y encontramos un sinnúmero de doctrinas, encontramos un sinnúmero de enseñanzas, encontramos un sinnúmero de consejos que nos son útiles para nuestra vida espiritual en esta tierra. La vida cristiana no solamente consiste en verlo desde un solo punto de vista, sino son varias cosas que hay que comprender, son varias cosas que hay que aceptar, son varias cosas que hay que practicar para poder llevar la vida que consideramos la vida en Cristo Jesús, o la nueva vida en Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero para poder entender que hemos sido nueva criatura, necesitamos practicar lo que Dios nos ha enseñado, necesitamos entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, la vida cristiana es algo muy especial, es algo muy cuidadoso también. Es una relación que hemos construido con Dios, la cual necesitamos cuidar, la cual necesitamos mantener, y esto es solamente a través de la obediencia y el amor que hemos encontrado, que hemos comenzado a tener hacia Él. Entonces, hemos venido hablando del carácter de Cristo y el carácter de Cristo para buenas obras. Cada uno de los seguidores de Cristo, si tú te consideras un seguidor de Cristo, si tú te consideras un discípulo de Cristo, hay un reto para ti, hay una meta que debes lograr, hay un propósito de Dios para ti. Y eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2, que es siempre nuestro versículo de punto de partida. Y esta vez quiero leer con ustedes el capítulo 2, versículo 1 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, la iglesia del Señor Jesucristo en Filipos. Y en el capítulo 2 de la carta a los filipenses dice el versículo 1 de esta manera. La lectura es hasta el 5. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, para poder desarrollar
el carácter de Cristo, necesitamos sentir lo mismo que Cristo, necesitamos pensar de la misma forma que Cristo piensa, necesitamos actuar de la misma forma que Cristo actuaba, necesitamos caminar de la misma forma que Cristo caminó, necesitamos comportarnos de la misma forma que Cristo se comportó. Y esto es una instrucción para todos los creyentes. No es una instrucción únicamente para los que forman parte del ministerio de la iglesia. No es solamente una enseñanza para los ancianos, para los diáconos, para los evangelistas. No es solamente una enseñanza para ellos, es una enseñanza general para toda aquella persona que se considera creyente en Dios, que se considera seguidor de Cristo, que se considera hijo de Dios. El apóstol Pedro dice, Dios es santo y sean también ustedes santos en toda su forma de vivir. Y nuevamente repito lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 20 y 43 en adelante. Si ustedes no llegan a ser perfectos, no podrán heredar el reino de los cielos. Pero lo que surge a veces, o lo que pasa por la mente de cada uno de los creyentes es esto, que pues también el apóstol Pablo dijo que no hay en el mundo ni siquiera uno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces esa palabra a veces la tomamos de una forma un poco irresponsable, porque a veces cuando vemos, leemos o escuchamos esa palabra, nos consolamos y no ponemos de nuestra parte para superarnos en la vida espiritual. Y eso es un error, eso es un peligro, porque si no superamos en la vida espiritual es bastante peligroso, porque existe el riesgo de no agradar a Dios como Él quiere que le agrademos, existe el riesgo de no adorar a Dios como Él quiere que le adoremos, y existe el riesgo de que no podamos recibir la salvación, la vida eterna. Aunque por ahí podemos entender también que desde el momento en que nos convertimos somos salvos, pero también comenzamos un proceso de preparación, comenzamos un proceso de crecimiento, y ese proceso de crecimiento está, hermanos y amigos, moldeado en la persona de Jesucristo, está ejemplificado en la persona de Cristo. Como yo he hecho, ustedes también hagan, de la misma forma que yo los he amado, también ámense ustedes. De la misma forma que yo he caminado, es necesario que caminen ustedes. El apóstol Juan dice, es necesario que el que cree en Dios, quien siga a Jesucristo, camine como Él caminó. Entonces son tantas cosas que hay que entender. Cuando vamos entendiendo cada una de estas cosas, nos damos cuenta que la vida cristiana no es rutinaria. No es solamente cuando nos alistamos en el día de reunión y vamos y saludamos a los hermanos y nos sentamos 2 horas o 1 hora y cantamos, oramos y partimos el pan y hacemos lo que por lo general hacemos cada vez que nos congregamos. Y la vida cristiana, la vida espiritual, la vida en Cristo, sinceramente no está limitada solamente a esas prácticas. Y es verdad que esas prácticas son parte de nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Pablo también dice que si no nos congregamos, no podemos edificarnos los unos a los otros, en Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante. También el escritor de Hebreos dice que es necesario que nos congreguemos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero la vida espiritual o la vida en Cristo no se limita únicamente en esas acciones, sino que es algo más, va más allá todavía. Y es importante que entendamos todas estas cosas. En la vida en Cristo está el cómo vamos a comportarnos
exteriormente, cuando no estamos con nuestros hermanos. En la vida de Cristo está esa responsabilidad de cómo comportarnos dentro de nuestra casa. La palabra dice: el que no provee para los suyos ha defraudado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces es también bastante delicado cómo nos comportamos en nuestra casa y cómo tratamos a nuestras familias. La verdad es algo que nos pone a pensar. Nos pone a pensar porque por ahí hay muchos problemas internos en las familias que no salen a la luz. Y eso es un problema. Queramos o no queramos, es un problema y está afectando nuestra vida espiritual y no nos deja desarrollarnos como hijos de Dios. Por ahí somos personas que también, siendo hijos de Dios, no sabemos cómo tratar con las personas de afuera. Y eso también afecta nuestra vida espiritual. Por ahí somos personas que no sabemos tener una integridad como cuando laboramos para alguien. Y eso es un problema también. Y por ahí somos personas que cuando tenemos empleados no sabemos cómo tratarlos, cómo ministrarlos. Y también eso es un problema espiritual. Todo tiene que ver. Entonces, lo que Dios quiere es que logremos una transformación definitiva, que tengamos un cambio radical, tanto en nuestra forma de pensar como en nuestra forma de hablar, tanto en nuestra forma de hablar como en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de tratar a otros y en todas esas cosas. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos en el versículo 5. En la versión de castellana dice que hayan ustedes la misma forma de pensar que tuvo Cristo Jesús. Aquí dice: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el versículo 5. Pero el versículo 3 y 4 del capítulo 2 de Filipenses dice que es necesario que el Hijo de Dios no haga las cosas por contienda, no haga las cosas por vanagloria. Antes de caer en la contienda, antes de caer en el error de la vanagloria, de la arrogancia, debemos conducirnos con humildad. Jesucristo también dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces la mansedumbre y la humildad son dos virtudes que se debe de desarrollar en nuestra forma de vivir y que nos caracterizan hijos de Dios. No podemos presumir que somos hijos de Dios cuando no tenemos humildad. No podemos presumir que somos hijos de Dios cuando estamos cargados de vanagloria, cuando estamos cargados de contienda. No podemos presumir que somos hijos de Dios si estamos cometiendo esos errores. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Una cosa estimada es una cosa de valor, es algo precioso, es algo que vale mucho. Y la palabra dice en Hechos capítulo 20, versículo 28 en adelante, que hemos sido comprados con precio de sangre, con un precio que solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo pudo pagar. Por eso también el apóstol Pablo, cuando trata con los hermanos de Corintios, con el problema del comer o no comer, con el problema de la idolatría, con el problema de la desigualdad que había entre hermanos, y el apóstol Pablo dice en una ocasión: no hagas que por el pensamiento tuyo se pierda el hermano por quien Cristo murió. Y eso es algo que tiene que ver con la actitud de nosotros como hijos de Dios. Es decir, nuestra actitud dentro del pueblo de Dios a veces hace que otros fracasen, a veces hace que otros tropiecen, a veces provoca que otros se pierdan por el conocimiento de nosotros, por nuestra forma de proceder. Hay que tener mucho cuidado en nuestra forma de proceder. Siempre que vayamos a proceder, a realizar, a hacer o planear algo, tratemos de ver si eso está de acuerdo con lo que Cristo nos enseña. Preguntemos primero a Dios en oración antes de tomar cualquier decisión, si a Dios le agrada, si está de acuerdo Dios con lo que estamos decidiendo hacer, con lo que estamos decidiendo pensar.
cuando estamos queriendo tomar una decisión, ya sea con nosotros mismos o con alguien más que ya sea un hermano, porque recordemos que todos hemos sido comprados con precio y ese precio es un precio especial. Por eso el apóstol Pablo entonces dice que es necesario que con humildad nos estimemos unos a los otros, que con humildad tratemos a los demás estimándolos, es decir, considerando el valor que ellos o que nuestros hermanos tienen, considerando esa categoría que hay en cada uno de ellos. Dice que con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y cuando hay orgullo en la vida de alguien, cuando hay orgullo en el corazón de alguien, es imposible aceptar que alguien sea superior a ti. El orgullo es un problema que también estorba nuestra vida espiritual. Por ejemplo, los religiosos del tiempo de Jesucristo, los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, aquella religión de los saduceos, estas gentes presumían de mucha sabiduría y prácticamente en el pueblo de Israel no había personas más sabias que ellos. Entonces, por envidia, por orgullo, por arrogancia, cuando Jesucristo vino y comenzó a sacar a luz toda la verdad, a ellos no les gustaba y comenzaron a buscar métodos de cómo hacer que el Señor Jesucristo tropezara, de cómo hacer que Él se equivocara, que quedara mal, cómo hacerlo caer. ¿Por qué? Por la envidia, por la arrogancia, porque no aceptaban que Jesucristo era superior a ellos. Jesucristo hecho hombre, Dios encarnado en Cristo Jesús. El Evangelio de Juan 1:1 y 1:14. Ellos no lo podían aceptar. Y como seres humanos también nosotros a veces nos consideramos categóricamente superior a otros. Y esto está pasando mucho dentro de las iglesias. Dentro de la iglesia hay diferentes rangos. Pero no es que Dios haya creado diferentes rangos, porque Romanos capítulo 12 y 1 Corintios 12 dice que somos miembros los unos de los otros. Somos ministrados por el mismo Espíritu. El mismo Dios ha puesto su Espíritu en cada uno de nuestros corazones. Somos un solo cuerpo. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer en la salvación, en la gracia de Cristo. La gracia la hemos recibido todos por igual, la salvación la hemos recibido todos por igual, pero dentro de la iglesia se han creado diferentes rangos. Y lamentablemente hay personas que no han sabido distinguir qué es el liderazgo. Y precisamente por eso y muchas razones es importante entender estos puntos. ¿Qué es el liderazgo? Hablamos de un liderazgo en donde vemos a la iglesia como una nación, como una dictadura. Hablamos de liderazgo siendo solamente superiores nosotros y no dejando que otros sean superiores a nosotros. Y por ahí ustedes sabrán de cierta religión que tiene, que incluso compara a sus líderes con Cristo. Grave error. Grave error, porque la iglesia del primer siglo, los ancianos del primer siglo eran dirigidos por la iglesia. A pesar de que la iglesia era ministrada por ellos, también la iglesia dirigía a los ancianos. Y esto lo podemos ver en un ejemplo muy claro en Hechos capítulo 8, cuando las personas en Samaria creían y se bautizaban, se convertían. Dice que la iglesia envió a Juan y a Pedro para que oraran por ellos y les impusieran las manos y recibieran el Espíritu Santo. La iglesia los envía a ellos. Entonces, pero ¿qué está pasando con las iglesias y qué está pasando con los líderes de las iglesias? Los miembros de las iglesias no tienen voz y no tienen voto. ¿Es eso bíblico? ¿Es eso antibíblico? ¿Es así como Dios quiere que se ministren
las iglesias? No. El apóstol Pablo enseña a los cristianos que cada creyente debe considerar a su hermano superior a él mismo, ¿verdad? Para amarlo, para cuidarlo, para estimularlo, para apreciarlo, con humildad. Y decía que dentro de la iglesia se han creado diferentes rangos. Y Dios dejó diferentes ministerios. Efesios capítulo 4 dice, primeramente puso Dios en la iglesia apóstoles, maestros, evangelistas. También el apóstol Pablo dice a Timoteo que también habían diáconos, habían obispos, pero ¿estos hombres son gobernantes de la iglesia o son servidores de la iglesia? En un restaurante todos son útiles. El cocinero cocina la comida, el mesero sirve la comida, pero el cliente paga la comida. Entonces no hay restaurantes sin clientes, no hay restaurantes sin meseros y no hay restaurantes sin cocineros. No puede haber un restaurante si no hay clientes. No puede haber un restaurante sin buenos cocineros. Y no puede haber un buen restaurante sin buenos meseros, sin buenos servidores en la mesa. Y así es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la familia universal que Dios ha dejado, ha establecido y debe de ser ministrada conforme a la gracia y al amor de Jesucristo. Lamentablemente, algunos cometen el error de ver su función dentro de la iglesia como de una forma equivocada, pensando que son los que tienen el control. Y no es así. No es así. Nosotros no tenemos el control de nada. Somos puestos por la voluntad y la gracia de Dios para llevar a cabo una obra, para sacar adelante una obra, para ministrar una obra. Y esta obra debe ser ministrada conforme a la gracia de Dios. Esta obra debe ser ministrada con humildad, teniendo a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros entendemos, hermanos y amigos, esa palabra, quiere decir que entonces nosotros tenemos que estar 24 horas por 7 días atentos, preparados para suplir las necesidades de los demás. Necesitamos estar 24 horas por 7 días preparados para ver cuáles son los problemas, las deficiencias que hay que corregir, pero hay que corregir ¿cómo? Con la gracia de Dios. Son vacíos que hay dentro de la iglesia que hay que llenar. Y eso solamente lo podemos ver cuando logramos ver que debemos de tener a los demás como superiores a nosotros mismos. Y actualmente los grupos religiosos modernos, por más bien que quieran ser ministrados, muchos de ellos se equivocan y la mayoría de ellos tiene ciertas equivocaciones. Y es lamentable porque lo que la Biblia dice es algo céntrico, es algo esencial que solamente hace que refleje el carácter y la imagen de Cristo. Entonces, como creyentes, como iglesia, nuestro mandamiento, nuestra instrucción a obedecer y a practicar es esas sanas enseñanzas, esa sana doctrina que Dios quiere que desempeñemos, como teniendo un carácter moldeado a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, y creo que la mayoría de los que están escuchando, posiblemente algunos, conozcan la palabra. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 dice la palabra: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere
de los administradores, que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Lo que dice el apóstol Pablo ahora aquí en Corintios, 1 Corintios 4 dice, que es necesario que los hombres nos tengan a nosotros por servidores de Cristo, por servidores de Cristo, por un personal al servicio de ellos en Cristo. Y lo que dice, por ejemplo, en la versión castellana, y se la voy a leer, déjeme buscar la cita acá en la versión castellana. Dice el capítulo 4, versículo 1 de 1 de Corintios. Ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los secretos del plan de Dios. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. Entonces, lo que dice aquí en esta versión, dice, ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los secretos del plan de Dios. ¿Verdad? Como ayudantes de Cristo. Y no sé si recordamos o viene a la mente cuando Jesucristo le dio de comer a los 5,000. Bueno, la Biblia dice 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 6. Los discípulos se preocupaban porque las personas habían estado siguiendo a Jesús y escuchándolo más todo el día. Y ya había caído la tarde y las personas ya tenían hambre. Y los discípulos se preocupaban. Como seres humanos, ellos conocían la necesidad de los demás y ellos dijeron, maestro, despide a las personas para que vayan y busquen qué comer. Y Jesucristo les dijo, no es necesario que se vayan, denle ustedes de comer. Y entonces los discípulos dijeron, 200 denarios de pan no alcanzaría para que alguno de ellos probase un bocado. Entonces, bueno, de ahí viene el milagro, ¿verdad?, de los panes y los peces. Y resulta que Jesucristo sacia el hambre de 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Pero Jesucristo solamente hizo el milagro, ¿verdad? Y la obra se efectuó a través del servicio de los discípulos que Jesucristo tenía. Y les dijo, hagan sentar a las personas en grupos de tanto en tanto y repártenles el pan y los peces. Obvio que Jesucristo hizo el milagro, pero este milagro se llevó a cabo a través del servicio de los discípulos. Entonces los discípulos sirvieron en ese momento como meseros para llevar la comida, para saciar el hambre de las personas. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de los Corintios es que la iglesia de los Corintios no vieran de ellos una alta superioridad, ¿verdad? Un alto mando, un alto rango, sino que él dice, especialmente en esta traducción, deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los secretos del plan de Dios. Ahora dice, ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. Es decir, lo que Dios ha hecho es que ha depositado en nosotros su gracia, ¿verdad? Y necesitamos nosotros ministrar esa gracia, pero para ministrar la gracia de Dios se necesita tener cierta preparación. Y esa preparación, parte de esa preparación lo encontramos allá en los institutos bíblicos, parte de esa preparación lo encontramos allá en los estudios de teología, parte de esa preparación lo encontramos dentro de la iglesia. Pero la dotación de esa preparación para ser ayudantes al ministerio de Cristo la encontramos por el poder del Espíritu Santo, que nos ministra, que nos gobierna, que nos dirige, que nos utiliza para el ministerio de Dios, que es la iglesia en Cristo Jesús.
¿Me entiende? Entonces es importante que como persona pensemos que esa preparación la vamos a tener cuando construimos una relación seria con Jesucristo. Cuando comenzamos a ministrar y a enseñar lo que Jesucristo nos ha encargado, siempre respetando el orden de Jesucristo, cuando lo hacemos de la forma que Cristo lo hizo. Ahora, traigamos a la mente rápido qué fue lo que Cristo hizo, cómo se condujo Él, ¿verdad? Dice que Él tenía misericordia de todos, tenía paz para con todos, ayudaba a todos, ministraba a todos, suplía las necesidades de todos. A unos les dio de comer, a otros los hizo caminar, a otros los hizo hablar, a otros los hizo mirar, a otros los liberó de ataduras demoníacas, a otros los curó, a otros los resucitó. Y dice la palabra que Hechos capítulo 10, versículo 34, anduvo haciendo bienes y liberando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces, si tú te consideras un hijo de Dios, si tú te consideras un discípulo de Jesucristo, camina como Él anduvo, procura pensar como Él pensó, procura hablar como Él habló, procura actuar como Él actuó, procura practicar lo que Él practicó y procura hacer lo que Él hizo y procura pensar como Él pensaba. Si no haces esto, estás invirtiendo tu tiempo equivocadamente y estás dejando que el tiempo se vaya, y algo que no podemos recuperar es el tiempo que perdemos o que utilizamos mal. Que tu vida espiritual sea de beneficio para otros, no importando tu edad, no importando quién tú seas, cómo seas, pero que tu vida no sea desapercibida, sino que sea de beneficio para todos los creyentes, para la iglesia, ministrando, comportándose, ayudándose, formando parte del ministerio de Cristo Jesús, comenzando con la humildad, practicando la humildad, haciendo todo con humildad, así como Jesucristo lo realizó. Hermanos y amigos, que Dios los bendiga. Este es su programa Has Hallado la Paz, dirigido por su servidor y amigo Abel Pérez, de la ciudad de Palm Beach Gardens, Florida. Dios los bendiga, que la paz de Dios, la comunión del Espíritu Santo y el amor que es en Cristo Jesús gobierne sus corazones. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza.